se mantenga y que la velocidad o capacidad de transmisión o de procesamiento mayor que tiene un equipo respecto de otro no se sienta. ¿Sí? Porque acordémonos nosotros que un equipo, para poder amortiguar la velocidad de otro, ¿qué hace? Buffering. Entonces, la comunicación o mayor buffer va a ir más rápido y entonces va a terminar atorando al destino. Eso es el flujo. El flujo es la comunicación que va de un origen a un destino. ¿Qué pasa con la congestión? La congestión involucra a todos los dispositivos de la red, a los dispositivos de intermedio también, y el control de congestión tiene que ver con mantener todas las líneas de comunicaciones funcionando entre todos los equipos de la red. Discúlpenme, me suena el timbre. Denme 2 minutos. 2 minutos, ya vuelvo. Si puedo salir de acá, aguánteme un cachito.
Listo, estamos de vuelta. Bueno, en fin. O sea, acá estamos con las funciones. Entonces decíamos que el control de flujo involucraba solo el origen y el destino, y era algún mecanismo para tratar de que aquel que tenía más capacidad de transmisión no colapsara los buffers de que tenían menos capacidad de transmisión. Y el control de congestión era una función que involucraba a todos los dispositivos de la red para tratar de mantener a la red a plena capacidad. ¿Sí? Ahora, estas funciones definidas por OSI no es que las tiene que cumplir un protocolo en particular. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El protocolo IP que vamos a ver ahora no realiza control de congestión, no realiza control de flujo y no realiza enrutamiento. Y más adelante vamos a ver RIP, que es un protocolo de enrutamiento, que no hace control de flujo, que no hace control de congestión y que solo hace enrutamiento. Pero después vamos a ver algunos otros mecanismos, cuando veamos control de congestión, que algunos son propios de los routers y otros son propios de algún protocolo de WAN que sí hace control de congestión, control de flujo y alguna otra cosa más. Entonces estas funciones propias de la capa 3 del modelo OSI son cumplidas por distintos protocolos en distintas circunstancias. ¿Cómo podemos clasificar a los protocolos que trabajan en la capa de red? O sea, estas son las funciones, ¿sí? Estas son todas las funciones. Ahora, tipos de protocolo de capa de red, dos tipos. Hay dos grandes grupos. Unos que vamos a llamar protocolos enrutados y otros que vamos a llamar protocolos de enrutamiento. Los protocolos enrutados son todos aquellos protocolos que cumplen con estas funciones: direccionamiento, encapsulamiento, control de errores de PDU. Y los protocolos de enrutamiento se van a encargar del enrutamiento y algunos de estos hacen control de congestión. Los protocolos enrutados proveen las direcciones de red de las distintas redes. Y los protocolos de enrutamiento se valen de esas direcciones de red para realizar el enrutamiento de los paquetes entre una red y otra red. ¿Puede un router tener más de un protocolo de enrutamiento activado y vincular redes de un protocolo con redes de otro protocolo? Por ejemplo, redes IP con redes Apple. Sí. El protocolo de enrutamiento puede tener más de un protocolo de enrutamiento configurado e intercambiar información con otros routers dependiendo del protocolo de enrutamiento que tenga. Entonces, los dos tipos de protocolos que nosotros tenemos en la capa de red son los protocolos enrutados, que es necesario que un router enrute los paquetes que estos crean, y los protocolos de enrutamiento, que son los que se valen de las direcciones de los protocolos enrutados para enrutar los datos de un origen a un destino. ¿Sí? Acá están los principales protocolos enrutados, que casualmente son los protocolos de LAN. IPX, IP, AppleTalk y NetBEWI, con una salvedad. NetBEWI, ¿sí? Interfaz de usuario NetBIOS extendida, eso quiere decir NetBEWI, es un protocolo que no se puede enrutar. ¿Por qué? Porque las características de las direcciones que tiene este protocolo no hacen posible el enrutamiento. Entonces, los que usan este protocolo tuvieron que o meter esto adentro de esto o dejar de usar este y pasar a usar IP. Un ejemplo claro es Microsoft. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entienden las diferencias? Sí, entiendo, profe. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, esto es una síntesis, un abstract, o lo que sea, una simplificación, ¿sí? Sería el término correcto, de
del modelo TCP/IP. En este nivel, que es el nivel de acceso, COM se queda en la capa 1 y casi pisa la capa 2 en algunos puntos, y RIM ve todo lo que es la capa 2 de LAN, porque la capa 2 de WAN se ve en COM, y la capa 2 de LAN se ve acá, y de acá para arriba. Y hoy nos vamos a centrar en ARP e IP, que son los principales, principal protocolo de capa de red IP, y ARP, uno de sus protocolos asociados. ¿Cómo funciona el IP y cómo funciona el ARP en conjunto? Primero hablemos de IP. Protocolo de capa de Internet de modelo TCP/IP. IP, ¿qué hace? Toma los segmentos, que son el nombre de las PDU de capa de transporte, y lo mete adentro de un paquete, que es la PDU de capa de red. ¿Sí? Trama es la PDU de capa de enlace. Y dato es la PDU de capa superior, ¿sí? Capa 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué va a hacer la capa IP? Y va a recibir un segmento de la capa de transporte y lo va a meter adentro de un paquete que después va a solicitar a la capa de enlace que envíe a través del cable. IP puede utilizar paquetes con formato IPv4 o IPv6 sin afectar el segmento de la capa 4. ¿Qué significa esto? No le hace nada al segmento que recibe. La diferencia está en que lo meto en una cápsula 4 o una cápsula 6, nada más. Entonces el paquete IP va a ser examinado por todos los dispositivos de capa 3 mientras atraviesa la red. Y ahí nos referimos a los routers que van en el medio. El direccionamiento IP no cambia entre un origen y un destino. ¿Qué significa? Y vos ponés IP origen yo, IP destino Toto. Si este paquete que tiene de yo a Toto, o de mí a Toto sería lo correcto, pasa por un router. El router no le pone ninguna dirección, no le modifica nada. El paquete debe mantener las direcciones IP origen y destino para que se puedan ubicar los caminos de ida y vuelta. Entonces jamás se tocan las direcciones IP de origen y destino. ¿Cuáles son las principales características? Es no orientado a conexión. ¿Qué era orientado a conexión o no orientado a conexión? Y orientado a conexión era cuando el protocolo, o cuando el equipo, o cuando la aplicación, ¿sí?, realizaba una conexión, origen-destino, y posteriormente a la conexión establecida se enviaba la información. Protocolo no orientado a conexión no realiza una conexión previa al envío de los datos. Envía los datos directamente. Entonces, lo que hacíamos era asemejar a un sistema orientado a conexión, a un sistema telefónico, donde nosotros llamamos por teléfono, suena el teléfono, alguien atiende y después las dos entidades de capa, que serían los dos individuos, intercambian un mensaje, que es un mensaje sonoro o hablado, y no orientado a conexión era una carta. Un sistema postal, ¿sí?, donde, recuerden que yo siempre les digo, nadie le manda una carta a alguien para decirle que le va a mandar una carta. Entonces escribí la carta, meté un sobre y la manda. Y si llega, llega, y si no, no llega. Pero el protocolo IP, que es un protocolo no orientado a conexión, digamos, del sistema postal, es un protocolo de máximo esfuerzo. ¿Por qué? Porque si el tipo arma la carta y la envía, lo que va a intentar es llegar. Que esa carta llegue a destino. Entonces va este protocolo a arbitrar todos los medios suficientes y necesarios para poder entregar el mensaje. Perdón. Entonces se lo llama protocolo de máximo esfuerzo porque intenta, a pesar de que no es un protocolo orientado a conexión, lograr su cometido. Otra cosa fundamental es que es independiente del medio físico. ¿Qué significa esto? No importa si el cable es una fibra óptica, un UTP, un coaxial, o el aire, o un infrarrojo, le importa tres pitos, porque el tipo está mucho más arriba del medio físico. Entonces, totalmente independiente del tipo de medio físico que uno tenga. Esta es la estructura que tiene un paquete IP. A través del análisis y el estudio de las estructuras de las PDU, nosotros aprendemos
cómo es el funcionamiento de los protocolos. Por eso es que estudiamos los encabezados de las distintas PDU, de los protocolos más importantes, ¿sí?, en las comunicaciones. De la misma manera que cuando vimos acceso al medio, vimos Ethernet y la diferencia entre Ethernet 802.3 y vimos 802.11, y son los tres encabezados que tenemos que saber, y saber qué hace cada campo y qué diferencia hay, principalmente la diferencia entre 802.3 y Ethernet. También tenemos, cuando subimos una capa y entramos en IP, conocer el encabezado de IP versión 4 y el encabezado de IP versión 6. Entonces, este es el encabezado IP versión 4. El encabezado de IP versión 4 tiene 20 bytes, que son las primeras 1, 2, 3, 4, 5 filas, y después tiene un campo opciones, que es un campo de relleno, que puede estar o no. Con lo tanto, el encabezado de este paquete no es fijo, es variable. Tiene 20 bytes como mínimo, pero puede tener entre 20 bytes y 20 bytes más 32 bits. El primer campo a la izquierda es el campo versión, que le indica al dispositivo que recibe el paquete qué versión es, y de esta forma, de acuerdo a la versión, es la estructura que tiene el encabezado de acá en adelante. Después el tipo tiene que hacer una cuenta, que en realidad es la resta, entre el tamaño que tiene el encabezado y el largo total que tiene el paquete, para que el tipo pueda saber si el encabezado de 20 bytes o tiene menos. ¿Sí? Tiene 20 o 24 bytes, 38, 32 bits. Entonces, cuando vos con un router recibes un paquete, lee la versión, hace el cálculo, ¿sí?, y dependiendo de si él lo tiene que enrutar, lo enruta, y si no lo tiene que enrutar, si es una PC que tiene que extraer el campo dato y enviarlo a la capa de transporte, tiene que saber si este campo de datos empieza acá o empieza acá abajo. De ahí que tengamos que hacer la diferencia entre estos dos. El campo que me queda ahí en el medio, que se llama tipo de servicio, es un campo de 8 bits que, dependiendo la configuración de esos bits, la combinación de 0 y 1 de esos bits, identifican una clase de servicio que se le debe prestar al paquete. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? Bueno, cuando nosotros esto lo vamos a ver en la unidad 4, cuando veamos control de flujo. Cuando vos tenés una LAN o una WAN, ¿sí?, y tenés tráfico, las aplicaciones que corren, esto lo vimos cuando vimos diseño de LAN también, las aplicaciones, cuando vimos calidad de servicio en diseño de LAN, las aplicaciones que corren a través de las redes, no hacen el mismo uso de los buffers de los dispositivos que componen la red, ni de los medios de transmisión. Algunas usan muy poquitos K, y otras colapsan el ancho de banda que tienen los equipos. Como cada protocolo hace un uso diferente de los medios físicos y de los buffers que tienen los equipos, si vos querés que ciertas aplicaciones, principalmente aquellas que denominamos sensibles al tiempo, ¿por qué? Porque si vos le varía el tiempo, la aplicación no funciona, como es el caso de la voz y el video, no el streaming, sino el video en tiempo real, este que estamos viendo ahora. ¿Sí? Estos datos que son sensibles al tiempo, si vos no le garantizás a los equipos emisores y receptores que la cantidad de datos que vas a pasar cada vez que pasás datos por la red es más o menos de un tamaño fijo, y que la cadencia, o sea, la velocidad con la que los datos van a llegar, son más o menos estables, los equipos de destino no pueden hacer un cálculo estadístico de los tiempos de llegada para poder saber cuánto tiempo tengo que alojar datos
que vienen del origen en el buffer para después, a una velocidad diferente, retransmitirlo y de esta manera que el tipo que está viendo una videoconferencia ¿sí? tenga unos milisegundos de retraso, pero pueda ver la videoconferencia completa. ¿Sí? Como no se puede hacer un cálculo estadístico para poder definir los espacios de buffering, etcétera, etcétera, la comunicación se cae. Entonces, en las redes, cuando uno tiene distintos tipos de transmisiones, con distintos tipos de aplicaciones y distintas formas de estas aplicaciones de utilizar los medios y los buffers, se impone la necesidad de generar un orden en la entrada y salida de los buffers, de los routers o de los switches, que es independiente de la autonomía que tiene la lámpara para funcionar. Entonces vos te das cuenta que hay aplicaciones que no tienen espacio, o que hay aplicaciones que usan demasiado, o que hay espacio en la red que no se está usando. Entonces lo que vos haces es clasificar el tipo de tráfico que está viniendo en los paquetes. A través de un mecanismo, que vamos a ver en calidad de servicio, vos podés configurar clases de tráfico, ¿sí? Vos, administrador, podés configurando el equipo, los routers, para que se marquen los paquetes que se envían a la red, de manera tal de que dependiendo la codificación que tengo acá, es la prioridad que a este paquete le vamos a dar en la LAN. De esa manera, los paquetes que necesitan una cadencia una frecuencia de transmisión y un retardo mínimo, vayan primero, aquellos que usan poco ancho de banda vayan al último, y aquellos que se toman todo lo que hay lo tengan limitado en ancho de banda con alguna clasificación específica. De esta manera, vos con este tipo de servicio generás un conjunto de clases a las cuales le aplicás políticas en los routers para dejarlos pasar primero, después frenarlo, darle más ancho de banda, menos, etc. Esta es la razón por la cual está este campo. Este campo, ¿quién lo usa? Los routers. ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Se entendió lo de calidad de servicio? Bueno. En la segunda fila tenemos el campo de identificación. Todas las estructuras de datos, la mayoría, no todas, de estructuras de datos tienen un identificador, ¿sí? Para poder generar algún tipo de secuencia, ¿sí? Algún tipo de determinación del número de serie del paquete. Esto. Entonces tengo 16 bits de identificación. Entonces cada paquete que se larga a la red lleva un identificador. Este identificador es secuencial, va de 0 a n. Una vez que son 16 bits, ¿sí? Que son 56.330 y pico de bits, combinaciones posibles, y después vuelve a 0. Entonces, el dispositivo le va a poner un identificador al paquete, punto. Después tengo 3 banderas. La primera bandera no se usa. Las otras banderas tienen 2 significados. La del medio es more fragment, quiere decir más fragmento, y la última es don't fragment, no se fragmenta. ¿Qué significa esto? Si un router recibe un paquete que tiene la primera bandera en 1, quiere decir que este paquete forma parte de un grupo de paquetes, que ya vamos a ver cómo se acomoda. Y si tiene el siguiente bit en 1, significa que vos no lo podés volver a partir. No podés segmentar este paquete para armar un paquete más pequeño si no te alcanza la capacidad que tenés en una línea para pasarlo. Tendrás que esperar a tener la capacidad suficiente para pasar todo el paquete. Bueno, el tercer campo dice desplazamiento de segmento. Desplazamiento de segmento, fantástico. Desplazar es correr, mover. ¿Y segmento qué era? ¿Quién puede decir que era segmento? ¿Nadie sabe nadie se le da una idea de qué es lo que es un segmento?
¿Dato encapsulado sería? No. No, casi. No cualquier dato encapsulado. Pero algo está encapsulado en un segmento. Segmento encapsula. Sí, sí, sí. Un ibupirac también está encapsulado. Grupic. ¿Otro, alguien que haga un esfuerzo mejor? Me sale el paquete capa 2, pero no sé si... Mm, No. para José Luis. Te voy a corregir el término. El paquete no puede ser capa 2 porque el paquete es una PDU de capa 3. Pero, PDU de capa 2 sería trama. No. bien. Es un esfuerzo mejor. Lo acabo de decir, loco, creo que un segmento. Nada. ¿A nadie se le ocurre nada? Segmento de la PDU de capa transporte. Estaba por ahí. Venía de arriba en vez de abajo. Claro, claro. Tenía la brújula al revés, usted. Sí, era el de arriba, no el de abajo. Pero sí, está bien. Una PDU de capa transporte segmento. Entonces, ¿cómo es la historia esta del desplazamiento de segmento? Supongamos que la capa 4 le envía a la capa 3 un archivo de 3 megas para que la capa 3 lo enrute, o lo que sea. La capa 3 ve que el archivo de 3 megas y se da cuenta que el ancho de banda que tiene en el cable no es de 3 megas, es de 1 mega. Entonces las opciones que tiene el protocolo es, o espero hasta tener 3 megas para pasar el paquete, y el paquete queda en la cola, o parto el paquete. Dependiendo del protocolo, hará una cosa o la otra. IP puede, si el paquete no tiene prendido este último flag, de don't fragment, no lo puede partir. Si no lo tiene prendido, entonces el tipo lo que va a hacer es partir el paquete en 3 paquetes, perdón, partir el segmento en 3 paquetes y meterlo en 3 paquetes de 1 mega. Entonces el segmento tenía 3 megas de largo, el tipo corta el segmento en 3 partes y cada una de estas partes la mete en 3 paquetes. ¿Qué hace el tipo cuando arma el paquete? Pone como identificación la identificación. Supongamos que es el paquete 500. Entonces, ¿qué hace? Arma 3 paquetes con el número 500 de identificador. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Le pone el mismo identificador a los 3? Sí. Mira vos. ¿Eso qué significa? Que estas 3 partes son del mismo paquete, del mismo segmento. Bien, ¿y cómo sabe el destino? ¿Cómo armarlo si llegan desarmados? Porque dijimos que no es orientado a conexión. Entonces, al no ser orientado a conexión, toda comunicación no sigue el mismo camino entre el origen y el destino, pueden seguir distintos caminos. Entonces, van a llegar desordenados al destino final. Pueden llegar desordenados, seguramente así sucede. Entonces, el tipo le pone a las 3 partes el mismo identificador. Y va a hacer lo siguiente. Al primer segmento le pone 500, le pone el flag del medio en 1, que indica más fragmentos, y dice desplazamiento de segmento 0. ¿Qué significa desplazamiento de segmento? De las 3 partes del segmento, ¿cuál es esta? La 0, la que empieza en 0. Bueno, ¿qué hace con el segundo? Le pone 500, agarra la banderita al medio y lo pone en 1 y dice más fragmentos, indica que hay más fragmentos. Y en desplazamiento de segmento, ¿qué pone? 1001. ¿Por qué? 1001 ¿qué? 1001K. Pues, claro, 1 mega. Entonces el tipo hace ¿qué? De 0 a 999.999 bits está el primer segmento, y de 1 millón a 1.999.999 está el segundo segmento. Entonces pone 1 mega. Y al tercero le pone 500,
le pone el bit en 0, el del medio que dice no hay más fragmentos, y en desplazamiento de segmento le pone 2 megas. Entonces el primero va de 0, el segundo va a 1 mega, y el tercero 2 megas. De 0 a 1 mega, de 1 mega a 2 megas, 2 megas a 3 megas, son los 3 megas que tiene el campo dato. De esta forma los tira a la red, y si por una de esas casualidades el destino recibe primero el segundo, después el tercero y después el primero, con esta flag, con este identificador y con este desplazamiento de segmento, puede armar todo el segmento, puede ordenar las partes del segmento que le enviaron y pasarlas totalmente ordenadas a la capa superior. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Siguiente campo, tiempo de vida. ¿Qué significa esto? Como este es un protocolo de máximo esfuerzo, que no tiene ningún tipo de conexión, porque no es orientado a conexión, en realidad no va a saber si llega o no llega el paquete, si el paquete se murió mientras camina, no sabe. Entonces, para evitar que queden paquetes dando vueltas en la nebulosa de Orión, generen duplicación de datos o se acumulen paquetes al vicio o lo que sea, se le pone un tiempo de vida que en realidad es la cantidad de saltos que este paquete puede dar. ¿Y qué es un salto? ¿Cuántos routers puede atravesar este paquete, ¿sí?, sin morir? Ok, acá estamos de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Se ve? Sí, acá Sí, estamos. profe, se ve. Me cortó la luz, así que Estamos, quedé profe. hablando en el aire. Bueno, entonces, habíamos llegado a tiempo de vida, ¿sí?, que se mide en cantidad de router que un paquete puede atravesar, se le pone un número, dependiendo del protocolo de enrutamiento que se use. Entonces supongamos que son 10 saltos. ¿Qué significa esto? Llega el router ve, se fija si la dirección destino la tiene él, si la tiene él, pone el tiempo de vida en 9, le resta 1 y la entrega. Si no la tiene él, y se la tiene que pasar a otro router, le resta 1, pone el tiempo de vida en 9 y se la pasa al otro router. El otro router recibe el paquete, se fija si la dirección la tiene él, si la tiene él lo pone en 8 y entrega el paquete, y si no la tiene él lo pone en 8 y se lo entrega a otro router. Y así sucesivamente hasta que llega un router que cuando recibe el paquete el tiempo de vida es 1, o sea que ya pasó por 9 routers. Entonces, ¿qué hace el router? El router lo que hace, lo pone en 1, le da 0 y se fija. Si él tiene la dirección, la red, donde la dirección dice red tanto, entrega el paquete. Si no, como está en 0, no se lo pasa a otro router, sino que lo descarta y lo elimina. Punto. Se acabó. Por lo tanto, no hay paquete boyando, pero tampoco IP en el origen se entera qué pasó. Es un tema que lo vamos a resolver más adelante. Por eso está el tiempo de vida. Después tengo el tipo de protocolo. ¿Qué tipo de protocolo? El tipo de protocolo
se refiere a indicarle al otro dispositivo, al dispositivo de destino, lo que está en el campo dato a qué protocolo pertenece. A un protocolo de capa 4 o a algún otro protocolo de capa 3 que está usando a IP para trasladarse. ¿Ah? Entonces, puede ser que el campo datos sea propiedad de un protocolo de capa 4 o de otro protocolo de capa 3. Como por ejemplo, acá puede haber datos sobre la tabla de enrutamiento de un protocolo de enrutamiento que usa IP para ir y venir. Muy bien. Y el otro es el checksum de cabecera, que es para hacer control de errores. Después tengo dirección origen, dirección destino, que es una dirección de 32 bits que se va a mover, y el campo opciones, que en un principio se utilizaba para enviar voz. Las primeras voces digitalizadas iban acá, o había otras cosas que se enviaban acá. Algunos protocolos utilizaban estos cuatro bytes para enviar algo de información extra, y que después ya se dejó de utilizar. Cuando apareció voz sobre IP, la voz va en el campo de datos y no va acá. Entonces, este campo dejó de usar. Y por último, en el campo datos va la PDU de capa superior. De esta forma hemos visto cómo funciona el protocolo IP a través del análisis de su encabezado. ¿Hay alguna pregunta con esto antes de pasar al tema direcciones? ¿Ninguna duda? Profe, una pregunta que nombró rápido el campo checksum, dijo que era para hacer control. El control de errores de la PDU. Ah, bien, gracias. Ok, no hay dudas, seguimos. Acá, ojo, el tema de dirección es un tema muy delicado, ¿sí? Así que dejen de ver la novela, lo que están viendo la novela, y atiendan un rato. Las direcciones, el protocolo IP versión 4, se conforman de 4 octetos binarios. Chan. Son octetos binarios porque son 8 dígitos binarios, separados por un punto. Pero acá no lo vemos binario. La representación decimal del octeto binario es una abstracción, una simplificación para que el humano le sea más fácil, ya que el humano no está acostumbrado a manejar números binarios. Entonces, esto es una representación decimal de la dirección IP, que es un chorizo de 32 bits, ¿sí? Todo 0 y 1, sin los puntos en el medio. Entonces, para que el hombre lo pueda administrar mejor, memorizar mejor, se lo representa con 4 números decimales separados por puntos. Estos cuatro números decimales son binariamente octetos, o sea que si es un octeto, tienen valores que van de 0 a 255, que 256 es 2 a la 8, ¿sí? De 0 a 255, cada uno de ellos. A esto se lo llama notación decimal de punto. Pero las máquinas no ven a las direcciones de los equipos de esta forma, sino que ven 32 bits, 0 y 1, sin separación. Otra cosa a tener en cuenta es que la dirección IP, como es una dirección de red, de capa de red, como todas las direcciones de capa de red, tienen dos partes. Todos los protocolos de capa de red, aún en NetBEWI, que es más berreta de todo, la dirección de un equipo tiene dos partes. Como los humanos. Los humanos tenemos nombre y apellido. Nos puede gustar o no, pero tenemos nombre y apellido. Las direcciones de red tienen Network ID, que sería el apellido, y Host ID, que sería el nombre. Entonces fíjense que en esta red todos estos equipos tienen el mismo apellido.
y el apellido es 192.168.2. ¿Qué es lo que difiere en cada una de ellas? El nombre, que es el host ID. La 100, ¿sí? Acá tengo la 300, esta otra red. 200, ¿sí? 101, 100, ¿correcto? La 10, otra red. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tengo la red 3, la red 2, la red 1. 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3. Punto. Y en la red 2 tengo el host 101, el host 100 en la 1, en el 3 el 100, en la 2 también tengo el host 100. ¿Se entiende? Network ID y host ID. ¿Está? Entonces, toda dirección IP, versión 4, son 4 octetos binarios representados decimalmente, separados por un punto, tiene esta dirección, esconde nombre, nombre, nombre y apellido. Ahora, cuando los cráneos de Internet desarrollaron esto, dijeron, fantástico, vamos a ponerle 4 octetos binarios de nombre y apellido. Bueno, y vamos a entregarle estas direcciones de red a distintos equipos para que puedan ser utilizados en Internet. Y entonces empezaron a aparecer algunos problemas como, che, ¿cuántas direcciones le entregamos a Arcor? Y no sé, ¿cuántas PC tiene Arcor? Y Arcor tiene 7000. Ajá. Bueno, vamos a entregarle estas direcciones, listo. Che, y el ciber de la esquina que tiene 7 máquinas, ¿qué dirección le ponemos? Y acá tenemos el primer problema. La estructura de Arcor es una estructura muchísimo más grande que la estructura de un ciber. Entonces, la cantidad de hosts que tiene la red de Arcor es mucho más grande que la cantidad de hosts que tiene la red del ciber. Entonces, vos tenés grandes extremos, como las de las empresas general muy grandes, las redes muy grandes, principalmente las grandes corporaciones y los estados, y muy chicas, como son los estudios contables, los estudios jurídicos, los ciber, qué sé yo, una ferretería, y esas cosas. Entonces, para una mejor distribución, o para una mejor forma de asignación de direcciones, los cráneos de Internet, que en este caso son el ARIN, que es el encargado de el encargado de distribuir las direcciones, los nombres de dominio y los sistemas autónomos, ya vamos a ver después qué es lo que es eso, a los distintos usuarios que los requieran, dispuso que sería bueno dividir las clases en direcciones. Entonces, el IETF, que es el organismo de estandarización de Internet, que es el Internet Engineering Task Force, Fuerzas de Trabajo de los Ingenieros de Internet, desarrollaron un conjunto de estándares que se llaman RFC, Report for Comment, ¿sí? Con un número, y que definen que las direcciones IPv4 tienen 5 clases, de las cuales 3 clases son para utilizar en Internet. Ajá. 2 clases son reservadas, uno para transmisiones de múltiples, ¿sí? De uno a muchos, y la G para investigación y otras tareas propias de la red, como por ejemplo tirar misiles. En la guerra del Golfo la usaban para tirar misiles, para hacer espionaje, los yanquis, etc. Como Internet de ellos hacen lo que quieren, pero bueno, las clases E son para ellos. Bien, ¿y qué identifica de qué clase es una dirección? Muy bien. Lo que identifica de qué clase es una dirección es el valor del primer octeto. Entonces, si el primer octeto vale tanto, ¿sí? La clase A, y va a tener un octeto como apellido y 3 octetos para nombre. Si es clase B, va a tener 2 octetos de apellido y 2 octetos de nombre.
Y si es clase C, va a tener 3 octetos de apellido y un octeto no. Pues claramente, ¿cuántas direcciones de clase A puede haber en el mundo? 255. D es 2 a la 8. ¿Y cuántas estaciones de trabajo puede tener cada red? Y 2 a la 24. ¿Por qué? Y 8 más 8 más 8. ¿Y cuántas clases B hay? Y 2 a la 8, o sea, 2 a la 8 no, 2 a la 16, que son estos dos octetos. ¿Y cuántas estaciones tiene las clases B? Y 2 a la 16. ¿Y a quién le vamos a dar las clases A? A los gobiernos, a los estados y a las grandes corporaciones. Raro. Grandes corporaciones, pocas. Bien. ¿Y clase B quiénes son? Las empresas grandes, que no llegan a ser grandes corporaciones. Ajá. ¿Y las clases C qué son? Las pymes. Muy bien. Esto fue fines de los 80, perdón, fines de los 70, principios de los 80. El mundo cambió mucho a partir de ese momento y este tema de las direcciones organizadas de esta forma se les iba a ir de las manos a mitad de los 90. ¿Se entiende esto en general cuál es la idea o hay alguna pregunta? Antes que nos metamos con los números. Profe, se entiende. El tema de las clases C, porque también se las tienen las casas. O sea, digamos, los bares también tienen clase C, digamos. Pero Ahora que te perdí, ¿qué me dijiste? Que las la clases... clase C, por ejemplo, es la que tendríamos nosotros. En nuestra casa. Bueno, espérese. Porque después van a tener que resolver el siguiente problema. Si todo el mundo entra a internet, nos quedamos sin direcciones. Por eso, ¿no? Claro. Bueno, ese es otro problema. ¿Esto se entendió o no? Sí. Sí. ¿Y el resto? Sí, profe. Bueno. Ok. Vamos a ver entonces lo siguiente. Hasta acá resolvieron el primer problema de cómo las distribuimos. Piki. Y acá viene lo que me decía recién el compañero, que es esto. Clase de dirección hay 5. A, B, C, D y E. ¿Cuáles son las que se usan en Internet? A, B y C. D para multicast y E no se usan, son reservadas. Fantástico. Listo. Ahora, hay 2 tipos de direcciones. En realidad hay 3 clases de direcciones, 3 tipos de direcciones, pero 2 tipos de direcciones. Aquellas que cualquier organización puede usar para identificarse en Internet y aquellas que son de uso interno en una red. Porque el siguiente problema que los muchachos tuvieron fue este. Che, ¿qué pasa si yo quiero armar una red de 30, 40, 50, 100, 200 equipos, pero yo no quiero que los equipos se vean en Internet? ¿Qué dirección IP uso? Y porque está claro que si vos usás una dirección IP, esa dirección IP que vos usás, que no la usás para que te vean en Internet, pero la estás usando, otro no la puede usar. Entonces los vagos se dieron cuenta que tenían el problema de el uso de forma privada del direccionamiento IP, y por otro lado el uso de forma pública, que es como ellos pensaron la dirección IP, ¿sí? Como 2 escenarios diferentes. ¿Qué hicieron? Crearon una RFC, que es la 1918, donde esa RFC no solamente define las clases, sino que también identifica los tipos. Y dice, cada uno de los rangos de clase utilizables en Internet, que son A, B y C, cada uno de los rangos de clase utilizables en Internet van a tener apartada una porción del rango para uso privado. ¿Sí? Esa porción de uso privado no va a ser enrutada en Internet y todos los routers que brinden acceso a Internet las tienen que filtrar. Eso dice el RFC. De esta forma, vos excluís de cada grupo, de cada segmento, del segmento A, del segmento B, del segmento C, un grupito de direcciones que la vas a destinar a uso privado, que son esas que usamos en casa. Fantástico. Listo. Entonces los tipos dijeron, bueno, en ese caso, yo puedo agarrar y usar, qué sé yo, la 192.168.1,
y el del vecino al lado puede agarrar la 192.168.1. Sí, porque no importa si los dos usamos la misma. Si total no lo vamos a ver. Bien. Esa era la jugada de estos tipos. Por eso los rangos son chiquitos, no son muchas. Porque se pueden reutilizar y no importa que varios individuos utilicen la misma dirección, total no se ve. Listo. Pero el siguiente problema que surgió fue, ¿qué pasa si yo quiero usar una red privada, pero quiero que los tipos tengan acceso a Internet? Para ponerte de acuerdo, o es privado o a Internet. Quiero las dos cosas. ¿Sí? Quiero retruco. Entonces, los tipos dijeron, bueno, se va a proveer de un mecanismo que se llama NAT, que significa traducción de direcciones de red, y que va a ser el router. El router lo que va a hacer es, por cada paquete que va hacia afuera de la red y que la parte de adentro de la red tenga una dirección privada, la va a cambiar por una pública que se le va a asignar, ¿sí?, para uso público. Entonces el tipo tiene un enmascaramiento, un cambio de direcciones IP que van de adentro para afuera. Vienen los de adentro que quieren salir, el router los para y dice, ¿qué IP tenés vos? 192, bueno, ahora tenés la 200, chao. Y la anota en una tabla. ¿Por qué la anota en una tabla? Porque el de afuera no le va a contestar la 192.168, le va a contestar la 200. Entonces, cuando viene un paquete con la 200, el router lo para y mira, este es 200, equivale a 192.168.25, allá va. Le cambia otra vez la dirección y lo manda. La traducción de direcciones tiene por objetivo que redes privadas puedan ir a Internet utilizando, cuando salen a Internet, direcciones públicas. Y a alguien se le puede ocurrir, ¿por qué no dejamos joder y ponemos direcciones públicas? No. Porque, primero un problema de seguridad. Son tipos que no quieran que vean sus direcciones. B, puede ser que vos quieras que no todas tus estaciones tengan direcciones IP públicas, porque no todas tus estaciones van a Internet. Entonces, de las 300 que yo tengo, quiero 20. Entonces, a vos te asignan 20. Y C, puede haber alguna otra razón que vamos a ver en su momento cuando veamos nada. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, José Luis, el rango de la 192.168, que es el rango de la C, está destinado a las casas, a los hogares. Ok. ¿Mm? Y después aparecen algunas direcciones que son muy puntuales, de distintos rangos, que son para uso específico, como la dirección de red 127, que es de prueba. ¿Qué significa de loopback? Loopback significa de lazo, de vuelta. ¿Sí? Lazo significa loopback, lazo. ¿Sí? De vuelta. ¿Y para qué yo quiero un loopback? Los protocolos utilizan un mecanismo de respuesta automática a una dirección en particular cuando hay un problema, cuando hay ciertos problemas, no cualquier problema, ciertos problemas. Y se utiliza como dirección de devolución o de mecanismo de mando un mensaje a este lugar, la dirección de red, de la red. ¿Sí? Una de las direcciones definidas para hacer pruebas es la 127.000, donde la 127.001 es la placa de red. Vos le haces un ping a la 127.001 y te repone tu placa de red. Si haces un ping a la 127.000, te responde el router o un servidor. Hay una respuesta. El tipo que tenga esa red. Ustedes, después vamos a ver más adelante, cuando veamos las tablas de las estaciones de trabajo, van a ver que todo el mundo tiene la 127. Entonces, hay direcciones que vamos a llamar reservadas. Por lo tanto, hay 5 clases, A, B, C, D y E. A, B y C para el direccionamiento en Internet, D para multicast, E reservada para uso propio del Internet. Y de las otras, hay 3 tipos: las públicas, las privadas y las reservadas. ¿Estamos hasta ahí? 5 clases, 3 tipos. Bueno, tiki. Estos son los intervalos privados. Profe, Sí. la clase D y E son reservadas únicamente. No, la clase D. No, la clase D sí son reservadas. Lo que pasa es que el término reservado no la puedo usar. D es para múltica y E es reservada.
Ok, el tipo de direcciones aplica sobre A, B y C entonces. El tipo de dirección y aplica sobre A, B y C, correcto. Vamos. Es correcto. Digamos que todo el rango de las D y de las E son reservadas. Eso que quedaría correcto. Tengo Ok. algunas A, B o C y todas las D y las E son reservadas. Las D para múltica y la E para uso específico. Ahí está, así sería para ordenar la cabeza. Bien. Lo que ustedes están viendo son los 3 rangos de direcciones privadas separados. Este es el rango A, este es el rango B y este es el rango C, ¿sí? De las privadas. Entiendo que las empresas como Firetel, por default, te ponen la de rango C, Sí. la de clase C, digo. Pero una empresa pediría especialmente una B y se la dan así por dársela o hay que No, no, aceptarlo. no. Este rango vos no lo tenés que pedir. No, Los que no, son para una casa, ¿para qué privados, quiero eso? vos, lo ponés vos y a la miércoles. Ah, claro. Está. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo tonto. El gobierno de la provincia de Córdoba, ¿sí? Utiliza el rango 10, ¿sí? Donde 10, el 1048, 10.48 es finanzas, 10.74 es seguridad, 10.20 y pico es policía, ya no me acuerdo. Ya son muchos años. ¿Sí? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ejército argentino también usa la 10. Y la 1080 es el regimiento 4 de infantería aerotransportada que está en Calera. O fíjate que los dos usan la 10. ¿Por qué usan la 10? Porque tienen muchas estaciones de trabajo. ¿Sí? Entre el 2004 y el 2007, con seguridad, la legislatura de Córdoba tenía una cierta cantidad de VLANs para separar distintas áreas como presidencia, vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda, vicepresidencia tercera, los distintos partidos, en un edificio, que ahora no sé qué habrán hecho con ese edificio, que era el edificio administrativo de la legislatura, ¿sí? Donde yo había configurado la 172.17, la 172.18, de la 172.16 a la 172.30, como distintas vilas que había y se rotaban dentro del edificio. Y hoy, y no le pedimos permiso a nadie, ni para hacer lo que hizo el gobierno, ni para hacer lo que hizo la legislatura, y la clase C, vos la usás y puntos, y total vos no vas a salir. Estos son ejemplos de laburos que uno hace y utiliza, y vos vas a encontrar un montón de empresas que todas trabajan en la 122, 168 y listo. Cuando vos tenés más estaciones de trabajo que 255, que es lo que te da una clase C, y tendrás que ir a una clase B, y por eso está el rango de las B, y si son muy, muy grandes, irá a una 10, a una clase A, y por eso está el rango de la clase A. ¿Sí? Eso no es un problema. No tenés que pedir permiso. Vos tenés que alquilar una pública, no privada. Sí, profe, con ese Sí. criterio, entonces, si no sé, una empresa como Globan, que tiene no sé cuántos pisos, se generalmente asigna subredes a diferentes pisos, ¿no? No es que está todo distribuido así, cualquier cosa, digamos. Depende, no sé cuál es el criterio, no escuché cuál es el ejemplo que usaste, ¿sí? Pero un edificio puede tener VLAN por piso o puede tener VLAN por área dentro de los pisos. Entonces vos en un piso tenés más de una VLAN. Entonces vas a tener que hacer Supongamos, subredes por cada VLAN. Sí, eso es correcto. claro, El sí, criterio puede ser más de uno, pero la razón es que como vos tenés varias VLAN y las VLAN son de muchos equipos, y puede ser que vos necesites hacer subredes, y como son muchos, el espacio de direccionamiento es muy grande, y vas a tener que usar una clase B o una clase A. sí, profe, y supongamos que viene alguien con su celular a una red y no hay más subredes para dar, y se conecta a la red Wi-Fi. ¿El DHCP no le asigna nada o le asigna y le saca otro? No, el SCP nunca Digamos, nos saca. quedamos sin
Te sin direcciones para host. te quedaste sin dirección. Y no se conecta directamente al Wi-Fi. No te escucho. No se conecta directamente a la red. Chao, no te... No. Eso en cordobés significa llevar al campito. Exactamente, eso no debería suceder, pero bueno. Bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas del direccionamiento IP? Porque todo tiene reglas. Entonces el direccionamiento IP debe respetar estas reglas. La primera cosa es que la dirección de cada red debe ser única. O sea, hay una única familia Pérez, lo cual es mentira porque Don Pérez, el primer Don Pérez, anduvo por todo el mundo haciendo hijos y de ahí quedaron todos los Pérez que hay. ¿Sí? Bueno, esa situación no está aceptada en las redes. Entonces, la dirección de red debe ser única. Si hay dos estaciones de trabajo con apellido Pérez, es porque son de la misma red. ¿Sí? El segundo concepto es el mismo que el primero respecto a los hosts. Cada dirección de host es única. En una familia Pérez no puede haber dos José Pérez. Habrá un José y un Josefo, no sé. Agripino, Eleuterio, no sé, pero no José. Entonces vos podés poner una sola dirección de host a una dirección de red y a otro host le tenés que poner otra. Bueno, entonces, todas las direcciones de red deben ser únicas para una red y todas las direcciones de host deben ser únicas para un host en una red. Listo. Todos los bits del campo de host no pueden ser uno. Ajá. ¿Qué significa que todos los bits del campo de host no pueden ser uno? Y si es una clase A, la clase A tenía el primer octeto para red y 3 octetos para host, ¿sí? Entonces yo no puedo asignarle, suponete que sea la red 10, la dirección IP a un host 10, 255, 255, 255, 255 es un octeto todo en uno, ¿está claro? ¿Por qué? Porque es la dirección de broadcast. ¿Y qué es una dirección de broadcast? Toda estación de trabajo. Cuando le va a mandar un mensaje a todas, va a decir un mensaje, che, está la comida, o loco, esta noche un asado. ¿Sí? Es un mensaje para todos. ¿Qué dirección destino utiliza? ¿Cómo le aviso a todos? Una dirección de destino clasificada como de broadcast, que es con todos los campos de host en uno. Entonces ninguna dirección de red puede tener todos los bits del campo de host en uno, porque significa broadcast. De la misma manera que en la capa de enlace no existía la dirección MAC FFFFF, que significaba los 48 bits en uno. ¿Sí? Porque eso era una dirección de broadcast. ¿Está? Entonces, la dirección de broadcast de una red es aquella que tiene todos los bits del campo de host en uno. Por lo tanto, esa dirección no se la puedo asignar a una PC. Igualmente, no le puedo asignar, ¿sí?, el nombre de host a una PC que tenga todos los bits de red en cero. ¿Sí? Perdón, todos los bits del campo de host no pueden ser cero. No podían ser 1 y no pueden ser 0. Por lo tanto, la dirección 10.0.0.0 no es una dirección posible de asignarle a una PC. Por más que la PC sea la dirección 10. ¿Y por qué? Porque 10.0.0.0 es el apellido. ¿Qué significa? Todos los bits del campo de host en 0 se dejan libres para identificar a la red. Entonces, cuando hay un mensaje de loopback por un error, va a esa dirección y solamente la atienden los servidores y los routers y algunas estaciones especiales, no las estaciones comunes. Entonces fíjense que en cada segmento de red que yo tenga, la primera del rango, que es la 0, y la última del rango, que es la que tiene todos 1, no se pueden usar por dos razones diferentes. Porque la primera del rango incluye el apellido y porque la última del rango está reservada para broadcast. ¿Y qué pasa con los campos de red? No puedo usar la dirección 0000, o sea, todos los bits del campo de red y todos los bits del campo de host no pueden ser 0. Porque la dirección 0000 es un comodín, que significa todas las redes. Y se usa para ciertas ocasiones que vamos a ver más adelante.
Y como última regla tengo que todas las direcciones que empiezan con 127 o con valores entre 224 y 254 son reservadas. Las que empiezan con 224 son las clases D y las que empiezan con 243 son las clases E. ¿Sí? Entonces esos rangos son reservados. Estas son las principales reglas del direccionamiento. Después hay algunas direcciones IP que están reservadas para uso especial. ¿Sí? Las de red y broadcast, o sea, las que son todo 0 y todo 1 en el campo de host, que ya explicamos. La 127 completa, en particular la 127.001, que es la dirección especial para que el host pruebe la placa de red. Esta prueba tiene... ¿Sirve para algo la prueba? No. ¿Y para qué la tienen? No sé. ¿Qué dicen los libros? Y usted le hace un ping a la 127.001 y le contesta la placa de red. Fantástico. ¿Y eso qué significa? Que la placa de red tiene una dirección IP configurada. Muy bien. ¿Y eso significa que la placa de red funciona? No. ¿La placa de red puede tener una IP configurada y no funcionar? Sí. ¿Y la prueba 127.001 me dice si la placa está funcionando? No. ¿Y qué me dice la 127.001? Que tiene una dirección IP puesta. Listo. Yo le saco el cable a una placa de red y le hago ping 127.001, la tipa me responde. Y no tengo cable. ¿Sí? O sea, por eso se llama prueba de bucle interno, porque solamente para saber si tiene IP configurada. Chao. Después aparecen las que se llaman direcciones de enlace local, que son las 169.254 en adelante. Este rango, ¿sí? Es un rango que si ustedes lo buscan en internet, aparece como direcciones APIPA, que es automática, zaraza, dirección de red. ¿Qué pasa? Cuando una estación de trabajo Windows, ¿está claro? Ni Apple, ni Linux, Windows, tiene configurado obtener automáticamente su dirección IP, lo que va a hacer la estación de trabajo, una vez que carga el sistema operativo, es salir a buscar un servidor que le entregue la dirección IP. Este servidor se lo llama servidor DHCP, por el protocolo que usa. Entonces, la estación de trabajo manda un mensaje diciendo, che, hola, soy la estación tal, necesito un IP, ¿dónde hay un servidor que me dé el IP? Bien. Si por alguna no hay servidor, está mal configurada, qué sé yo, no sé, no alcanzó, no tuvo suerte, la estación de trabajo no obtiene una respuesta sobre una dirección IP cuando hace una solicitud o pedido de dirección IP en tiempo y forma, la estación de trabajo se queda sin IP. ¿Y qué debería mostrarme? Si yo le digo, che, mostrame tu IP, 0000. Pero los Windows no hacen eso, los Windows usan la 169.254 algo. Entonces vos vas a encontrar que si haces el jueguito con dos PC en una misma red, y las prendés a las dos, y no hay DHCP, no le pusiste IP, vas a encontrar que una tiene la 119.254.01 y la otra la 02. Se pusieron de acuerdo entre ellas y una tiene una y otra tiene. Y si vos le haces un ping a la 169.254.01 desde la 02, te va a responder. ¿Y sirve para algo esto? No. ¿Y una dirección reservada? Sí. ¿Para qué? Para que ciertas estaciones hagan eso. Bien. ¿Esto se entendió o no? Yo tengo una consulta, profe. Uh-huh. Por ejemplo, si yo apago el modem, prendo la compu, no tiene dirección, Windows me asigna 169.254 y le hago un ping. A mí mismo, ¿no? De nuevo. Si vos le haces un ping a la dirección Pero, IP que tiene, parate, dejá que te entienda porque salís cortado. Si vos haces un ping a una dirección IP que es la que vos tenés en tu placa de red, y te responde lo mismo que hacer un ping a la 127.001. o sea que en ese caso cumple la misma función con la 169. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y para qué me dan la posibilidad de tener tanto host? Si pruebo solamente mi máquina con mi máquina.
Porque es un procedimiento arcaico que usaban antes para ver si las estaciones de trabajo tenían IP, sin editar el archivo de configuración que tenía la estación de trabajo. Bien. Yo no le encontré nunca ninguna utilidad, Iván. Pero Sí, eso no a la tiene 127 sí le veo utilidad, pero una sola, no sé por qué tantas. todo el rango dejarlo para hacer pruebas. Sí, ya vi. ¿Sí? Recordemos que esto viene de los años 70. Claro, Pasó mucha agua bajo el puente. sí. ¿Sí? Después tenemos las testnet. ¿Qué son las testnet? Direcciones que son las 192.0.2.0 a las 192.0.2.255. ¿Para qué están? A fines de enseñanza y aprendizaje se usan en ejemplos de documentación y de redes. ¿Qué significa esto? Vos sabés que apartaron este... A ver, ustedes saben que apartaron este rango para documentar. ¿Qué significa? Cuando arman de un ejemplo de una red, las direcciones IP que usan son 192.0.2.0 para referenciarse, ¿sí? Para usarlas de referencia. E inclusive para usarla en laboratorios de test, ¿sí? Para enseñanza y aprendizaje. Si ustedes agarran un libro de estudio, cualquier libro, busquen cualquier libro de redes que tenga direcciones, ninguno usa la 192.0.2.0. Ninguno. Todos usan la 192.068 algo, las 10 algo, las 172 algo. Ninguno usa estas direcciones que están específicamente diseñadas para ser utilizadas para documentación. Profe, cuando usted dice está específicamente diseñada para esto, ¿cuál es la diferencia? Digamos? ¿Qué cambia con una 122, 168? Físicamente no cambia nada, lo mismo. En la práctica no opera ningún cambio, salvo el siguiente. La 192.168 está filtrada por todos los routers. La 192.0.2 no. Entonces, si vos sos heavy, re jodido, y le clavaste a tu red interna 192.0.2 algo, y Chao. salís, capaz que a algún lugar llegás y algún problema va a tener. Como por ejemplo, te bloqueé la salida del router. Claro. El problema está en la práctica, no en la teoría. De todas maneras, nunca hice la prueba. Y después vienen las direcciones experimentales que son de las 240 en adelante, que son las D y E. Pero bueno, 243 son las clases E. Estas son las que están reservadas para distintos propósitos. Fíjense que los tipos fueron reservándose rangos para hacer ciertas cosas que le fueron ocurriendo a medida que, las fueron resolviendo a medida que iba saliendo, ¿no? Está claro el tema. Y tal como, saquémosle a esta y hagamos un rango, bueno, ¿sí? Y estas son las que nosotros vamos a ver el jueves. Van a hacer un práctico con Jorge, donde van a utilizar el simulador del LabSI, que espero que lo hayan instalado, y no hayan tenido problema, ¿sí? Y una máquina Windows para ver cómo se hace la configuración IP en una máquina Windows y cómo se hace la configuración IP en una máquina no Windows. Bien. ¿Qué están viendo en este slide? ¿Cómo se organizan los grupos de asignación de direcciones en el mundo? ¿Sí? Fíjense que están organizados como la FIFA. El África, NIC, el RIPE, NIC, Asia-Pacífico, ¿ven? Esto vendría a ser la UEFA, esto vendría a ser, no podríamos decir que la Conmebol, porque en América TV dividen dos, el Conmebol y no me sale CONCACAF. la CONCACAF, gracias. La CONCACAF vendría a ser la CONCACAF ARIN de América del Norte. CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, África y Asia Pacífico. Misma organización que la FIFA. Igual. Y alguien
preguntaré, ¿para qué corren? O sea, porque hay grupos de dirección IP, donde el mayor grupo de dirección IP está acá, y después seguimos nosotros, y después está esto, y por último, esto. ¿Y por qué hicieron eso? Por una capacidad económica. Aquellos que tenían más guita eran los que podían tener estas PC y que podían ir a Internet, cuyas empresas podían ir a Internet. Por eso África, que es el continente más pobre, tiene en la menor cantidad de direcciones. Y después le sigue Asia. ¿Sí? Y después venimos nosotros y después está la cosa entre Estados Unidos y Europa. Así fue como lo organizaron en función de la cantidad de estaciones que tenían ganas de entrar en Internet, cómo organizaron la cosa. ¿Cómo se conforma el backbone de Internet? El backbone de Internet se conforma de la primera manera. Hay 5 nodos que se llaman NAP. ¿Sí? Esto es punto de acceso a la red, Network Access Point. Cada uno de estos nodos, uno es para el LANIC, otro es para el AFRINIC, otro es para el RIPE, ¿me entienden? Uno de estos nodos tiene todas las direcciones de uno de estos que son los distintos registros de direcciones regionales en los que se divide el IANA, que es el instituto que se encarga de administrar las direcciones. Estos ñatos, estos 5 que están acá arriba, están conectados por 3 carriers, que ya no son ni Sprint ni SALS. ¿Qué son los carriers? Son los principales, ¿cómo es que se llama? Proveedores de señal de telefonía o de redes telefónicas. No estamos hablando de Internet. ¿Sí? Estos 3 grandes carriers conectan estos 5 nodos y conforman lo que se llama el primer nivel del backbone de Internet. Colgado de alguno de estos 3 grandes están los distintos, ¿sí? Los distintos carriers de segundo nivel, donde acá tenemos el France Telecom, la British Telecom, Telefónica de España, sí, Telefónica de España, y alguno otro más. La Bell está acá. Sony, ¿sí? Está acá también. Porque compró lo que estaban acá. Y un tercer nivel lo tiene, qué sé yo, Beach Computer, Fortnite, en realidad no, está Telecom Argentina, Telefe Noticias, tercer nivel, ¿no? Claro, sí, Claro, porque Telmex, el padre de Claro de segundo nivel, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Que después hay un cuarto nivel? Sí, la cooperativa de servicios y agua y servicios públicos de Tancacha, la de Mortero, la de Villa El Totoral, que entregan IP a los usuarios que están en la cooperativa y que son los que le proveen teléfono y qué sé yo, los colegios profesionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el direccionamiento tiene, fíjese que es jerárquico. Profe, tengo una consulta. Sí. Si yo quiero salir de estando en Argentina a Uruguay, por ejemplo, no voy a nivel 1, voy al nivel 2 directamente. No te escucho. ¿Cómo te querés ir a Uruguay? ¿En qué sentido? ¿Te vas a Uruguay, agarrás el auto y te vas? No entiendo. No, profe, digamos, quiero conectarme. Mi señal va hasta el nivel 2 y vuelve a Uruguay, digamos. Pero si quiero ir a otra región, para nivel 1. No podés. No podés porque físicamente el cable, que a vos te tiene que llegar a tu casa, tiene que ser provisto por un nivel 2 de Uruguay. Entonces... ¿No hay conexión entre niveles? ¿Perdón? ¿No hay conexión entre niveles entonces? Sí, pero el segmento de dirección IP asignado a France Telecom, vos no lo podés adquirir desde Toto Telecom. Si ¿No vos tiene una copia? Acá, ¿no tiene una copia, profe, cada nivel? No es tan fácil. No es tan fácil. No es así. No es así porque los esquemas de direccionamiento no son fijos, no son móviles. ¿Sí? Estamos segmentados. ¿Sí? ¿Está? Sí. Muy bien. ¿Cómo generamos una dirección de clase? ¿Sí? Y acá empezamos a jugar con los números. La cosa es así, fíjense.
Las direcciones de clase A tienen 7 bits para el número de red, por lo cual solo habrá 2 a las 7 direcciones de red clase A. ¿Por qué? Porque vos no podés tener 0, 0, 0, 0 en el campo de red. Entonces, voy a ir de 0 a 126. Fíjese, no a 0,26, pero voy a ir de 1 hasta 128. ¿Sí? En realidad es de 1 a 127, perdón, no a 128. ¿Por qué? ¿Y por qué de 1? Porque 0 no lo puedo usar, porque 0 sería todo 0. ¿Sí? Y porque 127 es la última, pero tampoco la puedo 126. ¿Por qué? Porque yo llego hasta 127, pero 127 es reservado. Esto me deja 126 redes de 16.777.214 hosts cada una. ¿Por qué 2 a la 24? Porque son 3 octetos, 3 por 8, 24. ¿Y por qué menos 2? Porque la primera, que es todo 0, no la puedo usar, y porque la última, que es todo 1, no la puedo usar. La primera es la dirección de red y la última es la de broadcast. ¿Esto se entendió? ¿Sí o no? Sí, se entendió. Entonces siempre la cantidad de hosts que yo Sí. puedo tener es 2 a la n menos 2. 2 a la n menos 2, el resultado de 2 a la n. Estamos ahí, ¿eh? Ojo. ¿Cómo queda la clase B? La clase B, este bit en 1, este bit en 0, y entonces vos tenés 14 bits para clase B. O sea, 16.382 redes. Ajá. ¿Y cuántas tengo de host? 2 a la 16, ¿por qué son? 288, 16 menos 2, 65.536 menos 2, 65.534 hosts cada una de estas redes. Entonces el rango va de la 128, que es este en 1 y todo este en 0, ¿sí? A 191, que es este 1 y este en 1. Y las clases C tendrán 1, 1, 0. Ajá. Y tengo 21 bits. ¿Por qué? Porque son 3 octetos. Entonces 2 a la 21 menos 2, ¿por qué 2 a la 21? Porque son 3 octetos, son 28, pero le saco 28. 24, pero le saco 3, 21. Ahora fíjense el siguiente. ¿Cuántos hosts tienen? 8. 2 a la 8, 255. Menos 2, 256, perdón. Menos 2, 254 hosts. Y voy de la 192 a la 223, que es 1, 1, 1. ¿Por qué la última la deja en 0, profe? ¿Eh? La última la deja en 0, el último tanda de host. ¿Dónde está? Sí. Porque estoy marcando los objetos de red. Y 0 es de 0 a n acá. Las clases D, no están. Las clases D son 1100, perdón, 1110. O sea, van de la 224 a la 243 y las otras son de la 243 a la 255, acá. Entonces fíjense lo siguiente, voy a volver. Clase A. Si vos humano, lees el primer octeto y va de 1 a 127, sabés que la dirección es clase A. Si vos humano lees y ves que el primer octeto va de 128 a 191, sabés que es clase B. Y si vos humano lees el primer octeto y ves que va de 192 a 223, sabés que es clase C. ¿Cómo sé qué clase es la dirección que tengo? Porque miro el primer octeto. ¿Y para qué corno me sirve a mí saber? Porque vos sabiendo de qué clase es, sabés cuál es la estructura que tiene. Vos sabés cuántos bits son en el campo de host y cuántos bits son en el campo de red. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Muy bien. Eso hace una PC cada vez que tiene que mandar un mensaje. Se fija si la dirección del mensaje está en su red o no. Y eso hace un router cada vez que recibe un mensaje. Se fija si el mensaje es para él o para otro, ¿sí? Para el cual él tiene que enrutarlo. ¿Estamos? Lo que pasa es que no son humanos. Entonces el mecanismo que utilizan ya vamos a ver cuál es. ¿Y yo cómo tengo que manejarme? Binariamente. Muy bien.
Pero estos tipos nos la hicieron medianamente fácil. ¿Y por qué me la hicieron medianamente fácil? Porque los tipos me dijeron, te vamos a separar una dirección de 32 dígitos binarios en 4 segmentos de 8 y vos solamente te tenés que aprender 8 números. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Qué es esto? Los valores de 2 elevado a la posición que tiene un bit. ¿Cuántos bits tengo acá? 8 es un octeto. Del bit 0 al bit 7. Ojo, no empezamos a contar en 1, contamos en 0 acá. Entonces voy del 0 al 7. Entonces, ¿cuál es la posición esta? 2 a la 0. Y esta, 2 a la 1. Y esta, 2 a la 2. Y esta, 2 a la 6. Y esta, 2 a la 7. Fantástico. Entonces yo elevo 2, porque esto es binario, a la posición del número y me da un número. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Fantástico. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Multiplicarlo por el valor que tiene el bit. Y los que están en 0 me quedan 0, y los que están en 1 me queda el valor que yo elevé 2 a la posición. Después lo suma todo y me da como resultado el número binario pasado a décima. ¿Pregunta hasta acá? No. No. Bueno. Esa sería clase C, ¿no? Sí. No, en serio, 217. Sí. En realidad es un número, no sabés qué octeto. Claro, Pero Así si que el fuera- primer octeto. si fuera el primer sí, octeto, clase C. Si fuera el primer octeto, clase C. Lo que pasa es que te faltan los otros 3 octetos para saber la dirección completa. El nombre y el apellido completo. Claro, claro. Nosotros podemos usar la calculadora científica para hacerlo, ¿sí? O hacerlo a mano. Les explico. En los parciales presenciales, ¿sí? Presenciales, y en los finales presenciales, no se puede usar calculadora, se tiene que hacer a mano. ¿Estamos? ¿Se entiende? En los no presenciales, como no los voy a ver, voy a evitar que anden escondiéndose para hacer las cosas, entonces no me interesa. Yo les voy a dar un consejo. Háganlo a mano. ¿Por qué? Porque cuando vos lo haces a mano, razonás. Cuando vos no lo haces a mano, vos no razonás. Y el 90 y pico % de los exámenes que nosotros hacemos son de razonamiento. Punto. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, se entendió, se entendió. ¿Seguro? Muy bien. Brevemente, le voy a quitar 10 minutos más de su tiempo, son las 8 menos 5, y le voy a explicar el concepto de subred y vamos a ir a la clase que viene. Yo puedo querer crear subredes. ¿Por qué? Yo tengo un rango de direcciones que representan a mi organización, pero resulta ser que tengo muchas áreas de mi organización, y como tengo muchas estaciones de trabajo en mi organización, yo divido a mi organización en áreas y quisiera aplicar políticas específicas de acceso a servidores, de salida a internet, de broker, de uso de impresoras, etcétera, etcétera, diferentes de acuerdo al área que corresponde. Porque hay áreas que tienen que usar ciertas cosas y no necesitan usar otras, y entonces generamos algún tipo de seguridad. Entonces, lo que hago es, lo que me viene cómodo, es segmentar la red en trozos y asignarle a estos trozos direcciones de red diferentes, ¿sí? ¿Y de dónde las saco? Si tengo una sola dirección de red. Pues de esa dirección de red yo puedo partir a la dirección de red en partes, ¿sí? Y asignarle a cada área una parte. ¿Sí? ¿Ese criterio se entiende? Sí. ¿Hasta acá? Sí, sí. Bueno. Ahora, yo puedo partir como a mí se me da la reverendísima... No puedo. Ajá, hay reglas. Hay reglas. ¿Por qué? Porque cuando vos partís en trozos, ¿sí? Vas a seguir las mismas reglas que tenés del direccionamiento. Pero vos no podés hacerlo como se te ocurre. Entonces, para realizar el diseño de subredes, primero lo que tenés que definir es cuántas subredes necesito.
Después tenés que definir cuántas estaciones de trabajo, cuántos hosts va a tener la subred. Y después tengo que determinar lo que se llama máscara de subred, que es un conjunto de dígitos binarios que tienen la misma estructura que una dirección IP, que acompaña a la dirección IP y que debe ir colocada también en cada estación de trabajo. ¿Y qué corno es la máscara de subred? Yo les dije recién que si ustedes son humanos y leen el primer octeto, van a saber qué clase es la dirección IP. Pero las PC, las máquinas, no son humanas. ¿Sí? Por más que Terminator sea lindo, no son humanos. Entonces tiene que haber algún mecanismo para que las estaciones de trabajo hagan exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pero de otra forma. Entonces utilizan la máscara de subred de patrón de comparación. Dependiendo del valor de la máscara, los tipos hacen una operación binaria y obtienen la dirección, ¿sí?, de red, y de esa forma saben qué estructura tiene una dirección de red. Que es una operación bastante más diferente a la nuestra, matemática, y que la nuestra es mucho más fácil porque nuestro cerebro funciona diferente. Entonces, la máscara de subred es un patrón de comparación que acompaña la dirección IP de una estación de trabajo, para que esta estación de trabajo pueda identificar en qué red se encuentra. ¿Se entendió o no? Concepto. ¿Se entendió? Entonces, cuando vos creás subredes, cambiás la máscara de subred que vos tenías en un principio por una diferente, porque vos a la red la partiste en trozos. Entonces, cada trozo tiene que ir acompañado de una máscara determinada. Definir la dirección de red única para la subred, o sea, cuando vos creás subredes, digo 7 subredes. Bueno, ¿cuál es la dirección de la subred 1, 2, 3? ¿Y cuál es el rango de direcciones host válida? ¿Cómo rango host válido? Y bueno, esta es la dirección de su red que tengo para la red 3. ¿Y cuáles son los hosts? Y si eran 30 hosts, esta más 30. Ah, eso es rango host válido. ¿Por qué tiene que ser válida? Y porque la primera no la podés usar porque es la de su red, y la última la podés usar porque es la de broker, etc. Entonces, más o menos, estoy utilizando los mismos criterios de redes para su red. La máscara de su red tiene la misma estructura que una dirección IP, pero se conforma de la siguiente situación. Tiene todos los bits en 1 del rango de red y todos los bits en 0 del campo de host. ¿Vamos? Entonces, todo en 1 el campo de red y todo en 0 el campo de host. Entonces, vos router mirarías y todo esto 1, si hasta acá llega la dirección de red y de acá el maestro. Muy bien. ¿Cómo se termina la máscara? Debe respetar las siguientes reglas de la máscara. Primero, tienen 32 bits de estructura, los bits en 1 corresponden a la dirección de red, todos los bits en 1 corresponden a la dirección de su red y son contiguos a la de red, o sea que yo puedo crear subredes de izquierda a derecha, no al revés, y todos los bits que estén en 0 son del campo de host. Entonces yo no tengo direcciones en el medio, 1, 0, 0, 1, 0, no, 1, 1, red. Si tengo su red, son en 1, ¿sí? Y después todo en 0. ¿Está? ¿Sí? Y acá tengo algunos ejemplos de clases de direcciones con las subredes correspondientes. Fíjense. Número de subred, 2. Ajá. ¿Cuántos bits necesito para hacer subredes? 2. ¿Y de dónde los saco? Se los saco al campo de host. ¿De dónde obtengo bits extras para hacer subredes? Del campo de host. Se lo pido prestado a la derecha, al campo de host. ¿Y eso qué significa? Significó, al tomar 2 bits, ¿sí? Tomé 2 bits, no 1. 2 bits tomé, ¿sí? Entonces, 2 bits, ¿cuántos números binarios puedo lograr con 2 bits? 16. Ah, no. Largue la marihuana cuando está en clase. Muy tarde, profe, esta hora ya. Muy tarde para clase o muy tarde para marihuana. No, para el clásico. Ah, está bien. Dos a las 2 y 4.
O sea que con 2 bits puedo tener 4 combinaciones binarias. Claro. O sea que estoy partiendo a mi esquema de red en 4 redes. Y si tomo 3 bits, ¿cuántos tengo? 8. Correcto. Entonces estoy dividiendo mi espacio de direcciones en 8. Entonces fíjense, ¿sí? Tengo 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 7 bits y voy tomando, ¿sí? Fíjense, cantidad de hops, si es A, esta es la cantidad de hops por su red. Si es B, esta es la cantidad de hops por su red. Si es C, esta es la cantidad de hops por su red. Fíjense, si tomo 6. ¿Y cómo me queda la máscara? Si es A, el primer octeto va a ser todo 1. ¿Por qué? Y porque el primer octeto de red. Las reglas de sus redes, de máscara de su red, dice que todo 1 es todo red. Listo. Después, ¿qué tengo? 2 bits del campo de host. El campo de host tiene una dirección clase A que no tiene en sus redes, 0, 0, 0. Pero como tomo 2 bits es el bit 7, 128, y el bit 6, 64, prendido. 128 más 64 me da 192. ¿Se entendió o no? Esa última parte yo no entendí. El 192. ¿Cómo? Yo No no te entendí escucho. esa última parte del 192, cómo se conformaba. Mírate. ¿Por qué la máscara de su red es 225 en el primer octeto? Porque es A. ¿Y qué significa? Todos los bits del primer octeto tienen que estar en 1. Chao, Grupi. ¿Está? Sí, ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, una dirección clase A, ¿qué máscara tendría? 255, 0, 0, 0. ¿Está claro? ¿Sí o no? sí. Muy bien. Pero vos creaste sus redes. Ajá. ¿Cuántos bits usaste para sus redes? 2. ¿De dónde lo usás? Del tercer octeto. ¿Y cuáles son? De izquierda a derecha. Entonces son el bit 7, de 0 a 7 son los 8 bits, el bit 7 y el bit 6. ¿Sí o no? Sí, sí, ahí está. Muy bien. 2 a la 7 es 128 y 2 a la 6 es 64. Si vos sumás 128 más 64, el número decimal que te da es 192. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Si vos tomás 3 bits, ¿qué haces? 128 más 64 más 32. Y eso igual a 192 más 32 te da 224. ¿Estamos o no estamos? Bien, Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Entonces vos a medida que vas tomando bits, de acuerdo a la estructura que vos tenés de clase, es a partir de dónde. Si yo tomo 3 bits de una clase B, los 3 bits de una clase B empiezan en el tercer octeto, no en el segundo. ¿Por qué? Y porque vos tenés 2 octetos de red que son 255. Entonces, vos vas a tomar 3 bits del tercer octeto, y acá sería 224, 0. Y si yo tomo 3 bits de una clase C, y la clase C, fíjate, tiene 3 octetos todo en 255, y recién en el último octeto podrías tomar 3 bits, entonces acá sería 224. Mira, 3 bits acá, el 224 en el segundo octeto, y 3 bits acá, el 224 en el cuarto octeto. ¿Y por qué? Y por la clase. Entonces, ¿a partir de dónde puedo jugar yo? A partir de donde te dice la clase. ¿Esto se entiende o no? Sí, Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Es correcto? Esas son las reglas que yo tengo que tener en cuenta para armar subredes. ¿Estamos? La máscara de subred va a tener valores entre 0 y 255. ¿Sí? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Por qué? Y porque vos tomás bit de izquierda a derecha, venís comiéndole bit al campo de host. Entonces estos son los valores que va a tener tu máscara de subred, dependiendo de los bits que vos vas tomando. ¿Sí? Aquella máscara de subred que tiene todos los campos de host en 0, es aquella máscara de subred que representa una dirección de red que no ha sido partida en sus redes. Entonces se la denomina máscara de subred por defecto, que es aquella que tiene una red que todavía no le sacamos sus redes. ¿Sí?
Bueno, hasta acá voy a ir hoy y vamos a terminar la clase que viene. ¿Pregunta hasta acá? No, No, profe. No, profe. no. Bueno, entonces, atento. Yo ahora les voy a dejar este PowerPoint, la presentación completa, que tiene esto y lo que vamos a ver hasta el final de la clase que viene, el martes que viene. Y les voy a dejar, ¿sí?, un práctico, que es el práctico que van a hacer con Jorge el viernes, que es un práctico que ustedes van a ver que es un PDF editable, que tienen que editar. En la parte editable, ustedes tienen que completar a medida que van haciendo el práctico, y como estos prácticos editables los tienen que enviar a nosotros, o a Jorge o a mí. ¿Sí? Es condición, es obligatorio que nos manden los prácticos, y nosotros vamos a seguir una lista de los prácticos que recibimos, de quién los tenemos y de quién no. Yo no les voy a andar pegando con un látigo, ¿sí?, porque yo no soy egipcio y ustedes no son esclavos judíos, ¿sí? Pero muchachos, ojo, porque que no cumpla con la regla de la cátedra, chao. ¿Este es el tercer práctico? Este sería el tercer práctico, sí, porque tenemos los dos de diseño, ¿sí?, y tenemos este práctico que ahora les voy a pasar. Entonces, ese práctico lo van a hacer con Jorge, y después ustedes van a ver que lo van a ir completando con él. Lo van a ir haciendo, así que completarlo es una pavada, ¿sí? De todas maneras, no tiene, la obligación es, ustedes tienen que, para fin de año, mandarnos todos los completados. Lo pueden hacer hoy, mañana, pasado, no importa, ¿sí? Pero tienen que hacerlo. Entonces yo le voy a dejar esta presentación, le voy a dejar el práctico, que van a hacer con Jorge, ¿sí?, de configuración de IP de sistemas operativos, así se llaman, y les voy a dejar una guía de direcciones IP, de direccionamiento IP, que vamos a ir haciendo clase por clase a partir del martes que viene. Esa guía la tienen que tener, no la tienen que, si lo quieren empezar a hacer, la pueden hacer, empezar. En realidad nosotros vamos a hablar sobre esa guía la clase que viene, el martes que viene, y vamos a hacer los dos primeros ejercicios juntos. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Estos son los 3 archivos que yo les voy a dejar, y con esto me despido y los dejo que vayan a... Gracias por los minutos que me cedieron, que son 10. Los voy a anotar en el agua y les voy a poner una piedra encima para que no se vuelen. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, porque Jorge va a estar con ustedes el jueves. Si hay alguna duda, una pregunta, lo que sea, saben que pueden mandar un mail y nosotros respondemos. ¿Sí? Bueno, profe, gracias por la clase. Chicos, que les vaya muy bien, cuídense. Nos estamos viendo. Chao, profe. Hasta luego.